James Herriot, un veterinario en apuros. Capítulo 21. Me habían enviado a Ischurz, en la isla de Chepey, y comprendí que era la última parada. Al ver aquellas filas desordenadas de hombres, supe que ya no tomaría parte en muchas más revistas de tropas. Y sentí un dolor profundo al pensar que, según las normas del ala de adiestramiento inicial de Scarborough, aquello no habría podido definirse jamás como una revista. Yo recordaba las filas azules ante el Gran Hotel, tan rectas como las de los granaderos. Todos los hombres rígidamente erguidos, sin mirar a derecha ni izquierda. Nuestras botas brillaban, los botones relucían como el oro, y no se advertía movimiento alguno mientras el sargento de vuelo acompañaba al oficial en la inspección de la mañana. Yo había protestado como el que más ante la rígida disciplina, el mandón, el fregoteo y la limpieza, las marchas y ejercicios. Pero ahora que todo había terminado, lo veía perfecto y significativo, y lo echaba de menos. Aquí las filas de pilotos se colocaban como querían, charlaban entre ellos y de vez en cuando echaban disimuladamente una chupadita al cigarrillo, mientras el sargento, allá adelante, leía los nombres en una lista y nos daba nuestras instrucciones, nada difíciles para la jornada. Aquella mañana en particular se retrasaba bastante, consultando unas hojas de papel y tomando complicadas notas a lápiz. Un corpulento irlandés a mi derecha se iba poniendo más y más nervioso, y al fin gritó: ¡Por todos los... ¡Sargento! ¡Sáquenos de esta plaza! ¡Mis pies me están matando! El sargento ni siquiera alzó la vista. «Cierra el pico, Grady», contestó. «Saldrás de la plaza cuando yo te lo diga, y no antes». Esto era lo normal en Ischurz, el gran tanque filtro de la Real Fuerza Aérea, donde se iban distribuyendo finalmente aquellos a quienes se clasificaba como los tipos sobrantes. Era un campamento muy grande y lleno de una amplia variedad de pilotos que tenían una cosa en común. Todos estaban esperando. Unos que les dieran de baja, la mayoría que los desmovilizaran. Había un aire de resignación en todo el lugar, una aceptación del hecho de que no hacíamos nada, aparte de dejar pasar el tiempo. Claro que había cierta disciplina, pero del tipo más benigno, y como dije, todos estábamos esperando. El pequeño Ned Finch, en su remoto rincón de las tierras altas de los valles de Yorkshire, también parecía estar siempre esperando algo, en mi opinión. Aún recordaba cómo le chillaba a su jefe: «¡Por el amor de Dios, ponte a trabajar! ¡No haces nada!». El señor Daggett agarró de un salto a un ternero que pasaba a su lado y le miró furioso y muy exasperado. Ned le devolvió la mirada impasible. Su rostro no reflejaba ninguna emoción en particular, pero en los pálidos ojos azules leí una expresión siempre latente, como si aguardara que sucediese algo, pero sin demasiadas esperanzas. Hizo una leve tentativa por asir al ternero, pero se vio rechazado. Luego pasó los brazos en torno del cuello de un animal de 3 meses, rebosante de vitalidad, y se vio arrastrado unos cuantos metros antes de caer de espaldas sobre la paja. «¡Oh, maldita sea! Haga señor Herriot», ladró el señor Daggett, acercándome a un cuello peludo. «Por lo visto habré de agarrarlos a todos yo solo». Inyecté al animal. Estaba inoculando a unos 20 terneros con una vacuna contra la neumonía y Ned sufría a mi lado.
Con su corta estatura y sus miembros delgados y de huesos pequeños, siempre me había parecido el hombre menos adecuado para aquel trabajo, pero había sido peón de granja toda su vida. Ahora tenía más de 60 años y era un hombre de pelo gris, bastante calvo y ligeramente cargado de hombros, que seguía luchando. El señor Daggett extendió el brazo, y cuando una de las peludas criaturas pasó corriendo a su lado, le agarró la cabeza con una de sus manazas y le sujetó por la oreja con la otra. El animalito comprendió que era inútil luchar y estuvo quieto y sin resistirse mientras yo le clavaba la aguja. Al otro lado, Ned clavó la rodilla en el trasero del animal y lo retuvo en silencio contra la pared. No hacía demasiado, y su jefe le lanzó una mirada furibunda. Terminamos con casi todos sin ayuda alguna del hombrecillo, y al dejar el establo y salir al patio, el señor Daggett se secó la frente. Era un día frío de noviembre, pero sudaba profusamente y por un instante apoyó su corpachón de más de 2 metros contra el muro, mientras el viento de los páramos desnudos caía sobre él. «Vaya, si es inútil ese cabrón», gruñó. «No sé por qué le aguanto», murmuró para sí por unos momentos. Luego chilló de nuevo. ¡Eh, Ned! El hombrecillo, que había estado paseando sin rumbo por las losas del patio, se volvió ahora a mirarle con los ojos sumisos, pero extrañamente expectantes. «¡Mete todos estos sacos de trigo en el granero!», le ordenó su jefe. Sin una palabra, Ned se dirigió a un carro y con gran esfuerzo se cargó al hombro un saco de trigo. Cuando subía penosamente los escalones de piedra hasta el granero, le temblaban las piernas frágiles y se doblaba bajo el peso. El señor Daggett agitó la cabeza y se volvió a mí. En los rasgos de su rostro alargado y cadavérico se reflejaba la melancolía habitual. «¿Sabe lo que hay de malo en Ned?», murmuró en tono confidencial. «¿A qué se refiere?». «Bien, ¿sabe por qué no puede agarrar esos terneros?». En mi opinión, Ned no era bastante fuerte ni bastante grande, y además ineficaz por naturaleza. Pero agité la cabeza. «No», respondí. «¿Por qué?». «Pues yo se lo diré». El señor Daggett miró furtivamente en torno y se cubrió la boca con la mano para que nadie le oyera. «Es demasiado aficionado a las luces brillantes». «¿Cómo?». «Le digo que está loco por esas luces brillantes». «¿Brillantes? ¿Qué? ¿Dónde?». Todavía se aproximó más a mí. «Ned se va a Bristol todas las noches». «¿Bristol?». Miré desde aquella granja aislada el pueblecito situado a 5 kilómetros al otro lado del valle. Era el único punto habitado en aquel amplio panorama. Un conjunto de casas viejas, oscuras y silenciosas, contra la ladera verde del monte. Recordé que de noche las lámparas de aceite lanzaban destellos de luz amarillenta en las ventanas, pero no eran muy brillantes. «No le comprendo». «Pues que se mete en la taberna». «Ah, la taberna». El señor Daggett asintió lenta y pomposamente, pero yo seguía desconcertado. Las armas de Hulton no era en realidad más que la cocina de una casa de pueblo donde se podía beber cerveza, y en la que unos cuantos viejos jugaban al dominó al anochecer. En absoluto la idea que yo tenía de un antro del vicio. «¿Y se emborracha allí?», pregunté. No. El granjero agitaba la cabeza. «No es eso. Son las horas que pierde». «Vuelve tarde, ¿eh?». «Sí, ya lo creo». Los ojos se agrandaban en las órbitas cadavéricas. «A veces no vuelve hasta las 9:30 o las 10.
Caray, ¿tan tarde? Tan seguro como que estoy aquí. Y otra cosa más. Al día siguiente no puede levantarse de la cama. Yo ya he hecho la mitad de la faena para cuando él empieza. Hizo una pausa y miró de nuevo al otro lado del patio. Puede creerlo o no, como quiera, pero a veces no empieza a trabajar hasta las 7 de la mañana. ¡Santo cielo! Se encogió cansadamente de hombros. Bueno, ya ve lo que ocurre. Entre en la casa, que querrá lavarse las manos. En la gran cocina de losas me incliné sobre la pila de arcilla oscura. La granja Scar tenía más de 400 años, y los diversos propietarios no la habían alterado demasiado desde los días de Enrique VIII. Vigas nudosas, muros encalados y sillas duras de madera. Pero la comodidad jamás había tenido importancia para el señor Dayet ni para su esposa, que ahora me traía agua caliente en el primitivo puchero colocado siempre junto al fuego y la echaba en la pila. Iba por allí en zapatillas, el pelo muy retirado del rostro curtido en un moñete, y un delantal de tela de saco en torno de la cintura. No tenía hijos, pero su vida era una actividad constante. Dentro o fuera de la casa, nunca dejaba de trabajar. A un extremo de la cocina, unos escalones de madera subían por un agujero en el techo hasta el desván, donde dormía Ned. Ese había sido el dormitorio del hombrecillo durante casi 50 años, desde que empezara a trabajar para el padre del señor Dayet, siendo un niño recién salido de la escuela. Y en todo ese tiempo jamás había viajado más allá de Darrowby. Jamás había hecho nada fuera de la rutina diaria. Sin esposa, sin amigos, seguía adelante, trabajando sin parar, ordeñando, dando de comer a los animales, limpiando su porquería y esperando, supongo que cada vez menos, que ocurriera algo. Con la mano ya en la portezuela del coche, miré de nuevo la granja Scar, el tejado remendado una y otra vez, el gran dintel de piedra sobre la puerta. Todo reflejaba la dureza de la vida de cuantos moraban allí. El pequeño Ned no era gran ayuda como trabajador, y la exasperación de su jefe resultaba comprensible. El señor Dayet no era cruel ni injusto. Él y su esposa se habían endurecido y agostado simplemente por la austeridad implacable de su existencia en aquel rincón solitario de los Altos Peninos. No había allí suavidad ni delicadezas. Los muros de piedra, la hierba escasa y los árboles canijos. El camino estrecho con sus boñigas de vaca. Todo se limitaba a lo fundamental. Y para mí era un milagro que la mayoría de los hombres de los valles no fueran como los Dayet, sino más bien alegres y con sentido del humor. Pero a medida que el coche avanzaba, me fue abrumando la belleza sombría del lugar. Las suaves laderas parecían cobrar vida cuando un rayo de sol se abría paso entre las nubes, bañando aquellos flancos desnudos con oro cálido. De pronto me di cuenta de los matices delicados de verdor, el bronce brillante de los helechos muertos que bajaban de las elevadas cumbres y la majestuosidad serena de mi mundo de trabajo diario. No era mucha la distancia hasta la visita siguiente, como 1,5 kilómetros, pero la atmósfera cambiaba por completo. La señorita Tremaine, una dama adinerada del sur, había comprado una mansión casi en ruinas y se había gastado muchos miles de libras para convertirla en un hogar lujoso. Mientras caminaba por la gravilla del sendero, alcé la vista hacia los miradores de cristales emplomados y las piedras de la fachada, suaves y recién pulidas. Él sí me abrió la puerta. Era la cocinera y ama de llaves de la señorita Tremaine, y uno de mis personajes favoritos. De unos 50 años, apenas de 1,5 metros de estatura y tan redonda como una pelota. Sus piernas cortas y rollizas
sobresalían bajo un vestido algo estrecho para ella. «Buenos días, Elsie», le dije, y ella estalló en carcajadas. Aparte de su aspecto físico tan notable, aquello era lo que me encantaba de ella. Se reía ruidosamente a cada frase y ocurrencia. En realidad, incluso se reía de lo que decía ella misma. «Entre, señor Herriot. Hoy hace un poco de fresco, pero creo que se las arreglará esta tarde». Tanta alegría tal vez pareciera innecesaria, y en realidad sus palabras eran difíciles de entender con la risa constante, pero el efecto general resultaba vivificador. Me hizo pasar a la sala y su señora se levantó con cierta dificultad del sillón. La señorita Tremaine era muy vieja y estaba medio inválida por la artritis, pero llevaba su enfermedad sin la menor queja. «Ah, señor Herriot, cuánto le agradezco que haya venido». Con la cabeza inclinada a un lado, me sonreía benévolamente, como si yo fuera lo más encantador que viera en mucho tiempo. También ella tenía un carácter feliz y animado, y como poseía 3 perros, 2 gatos y un burro viejo, había llegado a conocerla muy bien en los 6 meses que llevaba residiendo en los valles. Hoy había ido a arreglarle las pezuñas algo crecidas del burro y llevaba en la mano un par de tijeras de trasquilar y un cuchillo de herrero. «Oh, quita de mi vista esos instrumentos horribles», dijo la anciana. «Elsie nos traerá el té. Estoy segura de que tendrá tiempo de tomarse una taza». Me senté muy a gusto en uno de los sillones de tapicería estampada y estaba mirando aquella habitación tan cómoda cuando apareció Elsie, deslizándose sobre la alfombra como si llevara patines. Depositó la bandeja en la mesita a mi lado. «Aquí tiene el té», dijo, y le dominó un paroxismo de risa tan contagioso que hubo de apoyarse en el respaldo de mi sillón. Casi no se le veía el cuello, y las risotadas hacían temblar todo su cuerpo grueso y pequeño. Cuando se hubo recuperado, volvió corriendo a la cocina y la oí remover los pucheros. A pesar de sus peculiaridades, era una cocinera excelente y muy diestra en todo cuanto hacía. Pasé unos 10 minutos muy agradables con la señorita Tremaine y tomando el té. Luego salí y me ocupé del burro. Cuando hube terminado, regresé por la parte posterior de la casa y al pasar ante la cocina vi a Elsie en la ventana abierta. «Muchas gracias por el té, Elsie», le dije. La mujercita se apoyó en la pila para no caerse. «No tiene importancia. De verdad. Si eso no fue nada». Subí asombrado al coche y al marcharme se me ocurrió una idea turbadora. A lo mejor un día le deseé algo realmente ingenioso y la pobre llegaría incluso a hacerse daño. Volvieron a llamarme a la granja del señor Dayet poco después para que viera a una vaca que no quería levantarse. El granjero pensaba que estaba paralítica. Me dirigí hacia allí bajo una débil llovizna, y ya moría la luz diurna cuando llegué a la granja hacia las 4 de la tarde. Al examinar a la vaca, comprendí que solo se había colocado en una posición violenta en el suelo, con las patas encajadas bajo las maderas que formaban la partición. «Me parece que solo está malhumorada, señor Dayet. Ha intentado levantarse unas cuantas veces, y como no lo ha logrado, ha decidido no moverse más. Algunas vacas son así. Tal vez tenga razón. Siempre ha sido una vaca muy idiota. Y muy grande también. Necesitaré ayuda». Agarré una cuerda del muro del establo y se la até a las patas. «Yo empujaré por las pezuñas mientras usted y Ned le quiten de ahí las patas». ¿Quitárselas? El señor Dayet miró amargamente al hombrecillo. «Ese no podría quitar ni la corteza de un budín de arroz». Ned no dijo nada.
y se limitó a mirar con melancolía al frente, los brazos colgando a los lados. Parecía que no le importaba nada, que ni siquiera estaba allí con nosotros. Su mente, desde luego, estaba en otro sitio, si es que sus pensamientos se reflejaban en los ojos, vacíos, sin vida, pero como siempre, expectantes. Pasé detrás de la partición y empujé las pezuñas mientras los hombres tiraban. Por lo menos el señor Dayet sí tiraba, con la boca abierta y respirando en la cuerda. Centímetro a centímetro fue girando el gran animal hasta que quedó tumbado casi en el centro de la casilla. Pero cuando iba a gritarles que se detuvieran, la cuerda se rompió y el señor Dayet cayó violentamente hacia atrás sobre las duras piedras. Ned no se cayó, por supuesto, ya que no había estado tirando, y su jefe, tumbado en el suelo, le miró con rabia y frustración. ¡Maldito cabrón! ¡Que me dejas hacerlo todo solo! No sé por qué me molesto contigo, que eres un condenado inútil. En ese momento, la vaca, tal y como yo había esperado, se puso de pie y el granjero empezó a gesticular. ¡Venga! ¡Maldita sea! Toma paja y frótale las piernas. Las tendrá entumecidas. Ned agarró con desgano un puñado de paja y empezó a darle masaje. El señor Dayet se puso rígidamente de pie. Se tanteó con cuidado la espalda y luego pasó junto a la vaca para asegurarse de que la cadena no le oprimía demasiado el cuello. Salía ya de allí cuando el animal giró de pronto en redondo y dejó caer la pata con toda su fuerza sobre el pie del granjero. Si éste hubiera llevado botas pesadas de faena, no habría sido tan malo, pero solo calzaba unas botas de goma viejas y bastante rotas, que no le ofrecían la menor protección. ¡Ay! 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 Aulló el señor Dayet, dándole a la vaca en el lomo con los puños. ¡Fuera, maldita perra! Jadeó. Empujó y se retorció. Pero los 10 quintales seguían pisándole inexorablemente. Solo quedó libre cuando la vaca resbaló sobre el pie. Y sé por experiencia que ese resbalón es el más doloroso. El señor Dayet empezó a dar saltos sobre la otra pierna, acariciándose la extremidad dañada con las manos. ¡Condenación!, gruñía. ¡Oh! ¡Condenación! Dio la casualidad que en ese instante miré hacia Ned y me sorprendió ver aquel rostro, siempre apático, crisparse repentinamente en una amplia sonrisa de gozo malicioso. No recordaba haberle visto sonreír jamás, y sin duda mi rostro reveló el asombro que sentía porque su jefe dio la vuelta de pronto y le miró. Como por arte de magia, la máscara de tristeza había vuelto a su lugar y él seguía frotando las patas. El señor Dayet me acompañó cojeando hasta el coche y cuando estaba a punto de irme, me dio un codazo. «Mírele», susurró. Ned, con el cubo de leche en la mano, trabajaba en el establo con una energía extraordinaria. Su jefe sonrió con amargura. El único momento del día en que le veo apresurarse, está impaciente por irse a la taberna. Bueno, usted dice que no se emborracha. No puede haber mucho daño en ello. Los ojos hundidos se clavaron en los míos. No lo crea. Acabará muy mal si sigue actuando así. Pero seguramente un vaso de cerveza de vez en cuando. Ah, pero es que hay algo más. Miró furtivamente en torno. Están las mujeres, añadió. Le miré incrédulo. Oh, vamos, señor Dayet. ¿Qué mujeres? Allá en la taberna, susurró. Las chicas de Bradley. ¿Las hijas del propietario? Realmente no puedo creerlo. Muy bien, usted diga lo que quiera. Ned está obsesionado con ellas. Lo sé. Solo he estado una vez en esa taberna, pero lo he visto con mis propios ojos.
No sabía qué decir, pero en cualquier caso, no tuve oportunidad, ya que el hombre dio la vuelta y se metió en la casa. Solo, en la oscuridad helada, contemplé la imponente silueta de la vieja granja que se alzaba ante mí. A la luz moribunda de un día de noviembre, la lluvia caía sobre las piedras toscas y el viento arrastraba el suave hilo de humo de la chimenea, llevándolo de un lado a otro con la palidez azulada del cielo de occidente. Y la montaña lo dominaba todo. Una mole enorme e informe, opresiva y amenazadora. A través de la ventana de la cocina, veía la lámpara de aceite que lanzaba su luz débil sobre la mesa desnuda y la tristona chimenea, con unas pocas brasas. En las sombras, allá en el extremo más lejano, se veían las escaleras hacia el desván de Ned, y ya me imaginaba al hombrecillo subiéndolas a toda prisa para cambiarse y escapar a Bristol. Al otro lado del valle, la única calle del pueblo era una línea gris en la oscuridad, pero en las ventanas de las casitas, las lámparas parpadeaban débilmente. Esas eran las luces brillantes de Ned Finch, y bien comprendía yo lo que sentía. Después de la granja Scar, Bristol tenía que parecerle Montecarlo. La imagen se grabó de tal modo en mi mente que después de otras 2 visitas, aquella tarde decidí desviarme unos cuantos kilómetros de mi camino al volver a casa. Atravesé el valle y serían las 8:30 cuando llegué a Bristol. Resultaba difícil encontrar las armas de Hulton porque no había una entrada iluminada ni el menor anuncio de su existencia. Pero perseveré, pues quería descubrir lo que había tras la historia de corrupción del señor Daggett. Al fin localicé el establecimiento. Parecía la puerta de una casa corriente, con un anuncio de madera algo borroso colgando sobre ella. En el interior se hallaba en marcha la habitual partida de dominó, y había unos cuantos granjeros sentados y charlando tranquilamente. Y las chicas de Bradley, sencillas, pero de rostro agradable, de unos 40 años, estaban sentadas a ambos lados de la chimenea. Y por supuesto, Ned, con una jarra de cerveza ante él. Me senté a su lado. «Hola, Ned». «Hola, señor Herriot», murmuró distraído, mirándome con sus ojos extraños y expectantes. Una de las chicas Bradley dejó la labor de punto y se acercó. «Una jarra de cerveza, por favor», dije. «¿Qué quieres tomar, Ned?» «Nada. Gracias, señor Herriot. Esta me basta. Es la segunda. Y no soy un gran bebedor, como sabe». La señorita Bradley se rió. «Sí, él solo toma sus 2 jarras por noche. Pero se divierte, ¿verdad, Ned?» «Es cierto, ya lo creo». Ned alzó la vista y ella le sonrió amablemente antes de ir a buscar mi cerveza. Ahora bebió otro sorbo. «La verdad es que vengo a buscar compañía, señor Herriot». «Sí, claro». Comprendí lo que quería decir. Probablemente se sentaba a solas la mayor parte del tiempo, pero a su alrededor había un ambiente cómodo y amistoso. Un gran leño enviaba las llamas chispeantes chimenea arriba. Había luz eléctrica y espejos brillantes con anuncios de whisky pintados en la superficie. No se parecía en nada a la granja. El hombrecillo habló muy poco. Siguió tomándose la bebida durante 1 hora más, mirando a su alrededor, mientras se escuchaba el chasquido de las fichas de dominó. Y yo me bebí otra cerveza con él. Las chicas Bradley hacían punto y se preparaban el té en una tetera enorme junto al fuego. Cuando tenían que levantarse para servir a sus clientes, en ocasiones pasaban junto a Ned y le daban un golpecito cariñoso en la mejilla. Para cuando acabó el último trago y se dispuso a salir, ya eran las 10 menos cuarto y aún tenía que ir en bicicleta hasta el otro lado del valle. Una noche más en que llegaría tarde.
Era un martes a la hora del almuerzo, a principios de la primavera. Helen preparaba pastel de carne y riñones todos los martes, y yo solía pensar en él durante mis rondas de la mañana. Y esa mañana en particular me había resultado especialmente evocadora, ya que estábamos metidos de lleno en el nacimiento de los corderitos y me había pasado casi todo el tiempo en mangas de camisa bajo el viento helado, con lo que el hambre aumentaba por instantes. Helen partió aquella obra de arte y empezó a amontonar el fragante contenido en mi plato. «Esta mañana me encontré con la señorita Tremaine en el mercado, Jim». «¿Ah, sí?». Casi canturreaba mientras mi esposa acababa de amontonar mi porción. Añadía unas patatas, cocidas con la piel, y depositaba unas pellas de mantequilla sobre su superficie, tan brillante ahora. «Sí, quiere que vayas allí esta tarde y le pongas unas gotas a Wilberforce en las orejas, si tienes tiempo». «Tengo tiempo para él». Wilberforce era el viejo gato de la señorita Tremaine, y precisamente la clase de trabajo que me apetecía después del dolor de brazos de toda la mañana. Estaba llevándome a la boca un tenedor lleno y muy apetitoso cuando Helen habló de nuevo. «Ah, y además me dio una noticia interesantísima». «¿De verdad?». Pero ya había empezado a masticar y apenas le prestaba atención. «Se trata de esa mujercita que trabaja para ella. Elsie, ¿la conoces?». Asentí y me llené de nuevo la boca. Por supuesto. Bueno, supongo que resulta bastante inesperado, pero la cuestión es que se casa. Por poco me ahogo con el bocado. ¿Qué? Es cierto, y a lo mejor conoces al novio. Dime quién es. Trabaja en una de las granjas vecinas. Se llama Ned Finch. Esta vez se me cortó por completo la respiración, y Helen tuvo que darme unos golpecitos en la espalda mientras yo farfullaba entre toses. Solo cuando logré quitarme un fragmento de piel de patata que se me había ido por la nariz, pude gemir débilmente. «¿Ned Finch?». «Eso me dijo ella». Acabé de almorzar como en sueños, pero al terminar la comida ya había aceptado aquel hecho extraordinario. Helen y la señorita Tremaine eran dos personas sensatas. Luego no podía haber error. Y sin embargo, cuando detuve el coche ante la vieja mansión, aún persistía en mí una impresión de irrealidad. Elsie me abrió la puerta como de costumbre. La miré por un instante. «¿Qué es lo que me han dicho, Elsie?». Inició una risita nerviosa, que rápidamente fue extendiéndose por aquel cuerpo esférico. Yo le puse la mano en el hombro. «¿Es cierto?». La risita se convirtió en una carcajada estruendosa, y de no ser porque aún estaba agarrada a la manilla de la puerta, creo que se habría caído. «Pues sí, es cierto», dijo jadeante. «Al fin he encontrado un hombre y voy a casarme». Y se apoyó sin fuerzas en la puerta. «Bueno, pues celebro saberlo, Elsie, y espero que sea muy feliz». No tenía fuerzas para hablar, así que se limitó a asentir, aún apoyada en la puerta. Luego me condujo a la sala. «Pase», dijo con una risita, «y le traeré el té». La señorita Tremaine se puso de pie para saludarme, con los labios entreabiertos y los ojos brillantes. «Oh, señor Herriot, ¿se ha enterado?». «Sí, pero ¿cómo?». «Todo empezó cuando le pedí al señor Dayet unos huevos frescos. Envió a Ned en su bicicleta con los huevos y, como si fuera el destino». «Pues, qué maravilloso». «Sí, en realidad pude presenciarlo. Ned entró por aquella puerta con el cesto. Elsie estaba aquí quitando la mesa, y señor Herriot». Unió las manos bajo la barbilla. Sonrió en éxtasis y alzó los ojos al cielo. «Oh, señor Herriot,
Fue amor a primera vista. Sí, claro. Maravilloso. Y desde aquel día, Ned no ha dejado de visitarnos y ahora viene todas las noches y se sienta con Elsie en la cocina. ¿No le parece romántico? Desde luego que sí. ¿Y cuándo decidieron casarse? Oh, él se le declaró al cabo de un mes. Me siento muy feliz por Elsie, ya que Ned es un hombre encantador, ¿no cree? Sí, lo es, afirmé. Es un hombre muy agradable. Elsie entró vacilante con el té. Luego se cubrió el rostro con las manos y huyó muy confusa. Cuando la señorita Tremaine empezaba a servirme, me dejé caer en uno de los sillones y coloqué a Wilberforce en mi regazo. El enorme gato ronroneaba mientras yo le echaba unas cuantas gotas de loción en el oído. Tenía una úlcera crónica no muy grave, pero sí dolorosa de vez en cuando y necesitaba tratamiento. Como a la señorita Tremaine no le gustaba aplicarle la loción, siempre me pedía que le hiciera ese servicio. Al volverle la oreja y darle un masaje suave para que el líquido penetrara en las profundidades, Wilberforce gruñó suavemente de placer y se frotó la mejilla contra mi mano. Le gustaba que le cuidaran aquel área de dolor que quedaba fuera de su alcance, y cuando hube terminado, se enroscó inmediatamente en mis rodillas. Yo me eché atrás cómodamente y tomé el té. En ese momento, con la espalda y los hombros doloridos, las manos rojas y cortadas por los innumerables lavados en las laderas abiertas, aquella me parecía la mejor forma de la práctica veterinaria. Miss Tremaine continuó. Celebraremos una pequeña recepción después de la boda, y luego la feliz pareja ocupará aquí su residencia. ¿Quiere decir en esta casa? Sí, claro. Hay muchísimas habitaciones en este sitio tan grande y antiguo, y les he amueblado 2 en el ala este. Estoy segura de que se encontrarán muy cómodos. Oh, me siento tan emocionada. Volvió a llenarme la taza. Antes de irse, dígale a Elsie que le enseñe dónde van a vivir. Cuando ya me iba, aquella mujercita me llevó al extremo más alejado de la casa. Aquí es donde nos sentaremos por la noche. Y oh señor, es nuestro dormitorio. Vaciló momentáneamente sobre sus pies. Se secó los ojos y se volvió, aguardando oír mi opinión. Es realmente precioso, Elsie. Había alfombras alegres, sillones con fundas floreadas y un hermoso lecho de caoba, lo más opuesto a un desván. Mientras miraba a Elsie, comprendí lo que Ned vería en su novia: risa, calor, vivacidad. Y no me cabía la menor duda: belleza y encanto. Tenía que recorrer todas las granjas en aquella época del nacimiento de los corderos, y a su debido tiempo llegué a la del señor Dayet. Allí ayudé a nacer unos gemelos preciosos, pero ni siquiera eso pareció alegrarle en absoluto. Alzando la toalla de la hierba, me la entregó. Bien, ¿qué le dije de Ned, Se enredó con una mujer, tal como le dije. Aspiró el aire con desaprobación. Todas esas visitas, y tanto ir detrás de ellas. Sabía que se metería en un lío al final. Retrocedí sobre los campos bañados por el sol hasta la granja, y cuando pasaba junto a la puerta del establo, salía Ned empujando una carretilla. «Buenos días, Ned». Alzó la vista con su mismo estilo vago de siempre. «¿Qué tal, señor Herriot?». Pero había algo distinto en él, y me costó unos minutos discernir lo que era. Sus ojos habían perdido la mirada expectante que tanto tiempo viera en ellos. Después de todo, era perfectamente natural, porque al fin Ned había encontrado aquello con lo que soñara.